Sola, el jefe de prensa de la CGT, gritando, pidiendo: muchachos, no hagan un papelón, déjense de joder. Se lo escucha ahí en el palco. Me dicen si lo tienen para mostrarlo en punta, porque la verdad que es impresionante, porque se están tirando de un lado con las cruces en homenaje de los excombatientes y del otro lado con bueno, los palos de las banderas convertidos en jabalinas, ¿no? Una situación verdaderamente muy dramática. Compañeros, por favor, a los compañeros, hay familia, hay chicos, hay mujeres, por favor, compañeros, somos todos trabajadores, por favor, campeoneros, compañeros, por favor, paren, compañeros, hay mujeres, hay chicos, no se puede, compañeros, así, es un acto, aquí venimos a reclamar. Eso es lo que venimos a hacer, compañeros. Por favor le pedimos a los compañeros. Hay familias enteras acompañando el acto. A ver, los compañeros dirigentes de Tierra del Fuego, por favor, compañeros. Por favor, compañeros. Es un acto muy importante para los trabajadores. Por favor, compañero. Estas son las típicas imágenes que generan un impacto, yo creo que muy negativo, ¿no? Muy negativo para el reclamo de la CGT y sobre todo desde el punto de vista de la elección, digamos, de lo que define después en una democracia. Bueno, el propio sindicalismo tuvo que adelantar el acto, el comienzo del acto, las palabras de quien era el único orador, Juan Carlos Smith, y terminó siendo un acto express, ¿no? Cortito, tenía hora de inicio, que era a las 3 de la tarde, tenía hora de cierre, que era a las 5 de la tarde, no llegaron, antes de las 3 de la tarde estaba el discurso completamente terminado y las columnas yéndose, pero hoy Mauricio Macri fue muy fuerte porque a las 7 de la tarde le pidió la renuncia al superintendente de Servicios de Salud, que era un hombre claramente vinculado al sindicalismo, claramente vinculado a José Luis Lingieri de Aguas Sanitarias, que fue finalmente a la manifestación y se acaba de conocer hace un rato nada más y está confirmado por el Ministerio de Trabajo la renuncia del número 2 de Jorge Triaca, que es Ezequiel Sabor, que esta renuncia sí llama, este pedido de renuncia al presidente sí llama la atención porque fue el secretario de Trabajo del gobierno de la ciudad, un hombre de la Fundación Pensar, con muy buen vínculo con los gremios, con muy buen vínculo con Moyano, pero que hacía rato que estaba dentro del mundo pro. Macri envía la señal de que va a confrontar con los gremios. Que va a confrontar con los gremios. De hecho, Lingieri fue uno de los que estaba dialoguista con el gobierno, claro, con los dialoguistas, con Pablo Moyano, que va a confrontar con los gremios. No sé si tenés esa perspectiva, Fernando, que va por los gremios, es decir, que va a enfrentarlos y que va a exponerlo a la sociedad. Recordemos que acá hubo 3 sindicalistas presos, ¿no? 2 en la era Cristina, Pedraza y Zanola. Y bueno, el último, el Caballo Suárez. Exactamente. Es verdad. Sí, la imagen es, bueno, lo decía Palazzo recién, la imagen es que yo creo que hasta hoy entre Macri y muchos de los sindicalistas, sobre todo los gordos, los sindicalistas más tradicionales del gremialismo peronista, había un escenario de diálogo. Me parece que hoy ese escenario se rompió. Creo que lo que mencionaba Mariana, ¿no? Se acaba de ir no solo de pedirle la renuncia al hombre ligado a los sindicatos que manejaba miles de millones de pesos en el sistema de salud, sino también la ida del segundo de Triaca, de Sabor, que era un hombre visto en el gobierno como muy cercano a Moyano y que lo que le facturó el presidente es no haber podido evitar la protesta de hoy. Entonces directamente se va, es una medida muy dura, ¿no? Está en la línea Freiler, si podemos decir, claro, si hay un cambio de Macri a partir de lo que fue la elección en las PASO. Y lo otro que veía es el tema de la legitimidad. Sí, Smith es un dirigente que tiene legitimidad como otros, pero cuando uno escucha el discurso y habla de crecimiento de la pobreza y de la riqueza, al lado de Pablo Moyano, al lado de Víctor Santamaría y todo, que son dirigentes que tienen fortuna, dirigentes sindicales que tienen fortuna, ahí es donde se complica más la cuestión para explicarlo a muchos sindicalistas. Me parece que todo lo que sucedió hoy en principio parece favorable al presidente y al proyecto del presidente. Habrá que ver después
si se profundiza la pelea, si hay una decisión de los sindicatos de ir a un paro, cómo es que termina esto en vista del 22 de octubre. Pero el escenario de hoy, eso que vemos ahí, parece favorable a Macri. Acá, bueno, es un poco la evaluación que hacen en el gobierno. Bueno, la primera cosa que hay que decir claramente, que lo que pasa alrededor del obelisco no pasa en Argentina, ¿eh? Que lo tomen todos los medios del país como si eso fuera centralidad, es otro tema. Yo escuchaba a Smith cuando decía vamos a paralizar el país, ya no paralizan más el país, ya no lo hacen más. Cada paro general que ha habido en la Argentina, cuando se ha podido ir a trabajar, o porque no había boicot, o porque había transporte, la gente iba a trabajar y no les está respondiendo. Entonces lo que tenemos que entender es que lo que generan es un gran caos en la 9 de julio, pero en una parálisis laboral en toda la Argentina. Cada vez pierden más representatividad y cada vez representan menos al sector del trabajo en la Argentina, más allá de sus estructuras sindicales, que quiere que acá se trabaje en este país. Entonces ellos, defendiendo sus intereses internos, su posición, su lugar en el escenario, su lugar en el palco, su posición política, están generando este caos que los argentinos no queremos más. Y lo que pasa en la 9 de julio no es lo que pasa en las provincias argentinas. Al Palazzo no se están anticipando un poco porque ahí hay un par de reclamos que pueden ser legítimos en términos de discutir con el gobierno, si el gobierno pusiera eso sobre la mesa. Uno, la reforma laboral y otro, la reforma previsional. Pero el gobierno por ahora, dice en plena campaña electoral, eso lo vamos a discutir, los próximos años no está sobre la mesa. El reclamo sobre la situación... Después de las elecciones dijeron no sobre después de los próximos años. Bueno, el reforma previsional tiene 3 años hasta el 2019. Acá dijo después de las elecciones, claro, en el tema de reforma laboral. Claro. ¿Sabe cuál es el problema central, más allá de punto más o punto menos? Que uno interpreta que el gobierno rápidamente tomó para sí el manifiesto de reclamo del sector empresario y le ha cumplido sobradamente. Y que por otro lado, cuando se trata de los trabajadores, no es en la misma situación de rapidez para resolver los problemas. Lo vemos cuando lamentablemente tuvimos una paritaria a la baja en el 2016, con una tasa de inflación del 40% contra salarios que orillaron el 30%, y que lamentablemente cuando se pretendió rediscutir, salvo algunos pocos gremios que pudimos arrimar una solución, aunque sea mínima, a ese desfasaje, hubo una fuerte presión del gobierno para que no se discutiera el saldo negativo que había quedado de ese tema salarial. Y cuando al gobierno no le gusta la situación, termina pidiéndole juicio político a los jueces que fallan en contra de lo que el gobierno pretende, como en el caso de la paritaria bancaria, ¿no? Que era un acuerdo firmado con el sector empresario. Sí, en el caso de la bancaria es clave. En presencia del ministro de Trabajo de la Nación. Eso es cierto. Ustedes habían conseguido algunos puntos más que estaban los bancos dispuestos a pagar y el gobierno no lo homologó. Exactamente, y después cuando lo judicializamos le pidieron juicio político a los jueces. Entonces, me parece que con la premura con la que ha respondido, tomando para sí el manifiesto del sector empresario de disminución de algunos impuestos en algunas áreas, como pueden ser la cerealera, los granos, la disminución en la soja, en la minería, mejorar la tasa de rentabilidad del sector de las empresas privatizadas de servicios, que rápidamente salió a regularizar eso. Cuando se trata de los trabajadores no es así. También una disminución sobre el salario de los trabajadores, una disminución de la presión fiscal, una devolución de los fondos a las obras sociales sindicales. Ese es un error tuyo, no hubo devolución, no hubo devolución. Lo que hay es un bono para el año 2019. Nosotros lo aprobamos en el presupuesto y en una disminución en el tema de ganancias y en el tema para la presión fiscal de los trabajadores. Error, hay un bono para el 2019. Pero le están devolviendo plata que durante el kirchnerismo nadie le devolvió. Y eso no es así, 27.000 millones de pesos. No son 27.000, usted tiene un error grosero de números. No es un error grosero, lo pueden googlear la gente. Tiene 8.000 millones que le retiraron a las obras sociales para darle a los hospitales públicos, que es responsabilidad del Estado, no de las obras sociales. Pero así y todavía así lo aceptamos. Lo que están devolviendo son dineros de aquellas obras sociales que tenían expedientes atrasados. Algunos es cierto que no se los habían dado y otros de este propio gobierno, porque durante un año este gobierno no había pagado los expedientes. Y el remanente de ese fondo de distribución, que son 14.000 millones de pesos, es un bono para el año 2019 que no está a nombre de las obras. Antes le devolvió nadie. Espéreme, no, ustedes tampoco, porque no está el bono a nombre de las obras sociales, sino que está en un fideicomiso a nombre del superintendente de salud. Quiere decir que cambia el gobierno y hay que sentarse con el superintendente de salud a ver qué hace con el bono. Entonces, a ver, en medio de es una incorrección en la que usted está incurriendo como para hacer una imagen de la caja de las obras sociales. En medio de todo esto, ahora vamos a hablar un poquito de la situación económica, ¿no? Porque cuáles eran las condiciones del año pasado y cómo son las condiciones cómo no. Hoy. Pero también había varios dirigentes del kirchnerismo
importantes. Estuvo Axel Kicillof, estuvo también Tayana, estuvo Guillermo Moreno. El candidato más importante de Cristina estaba. El ministro de Economía de Cristina. Sí. Estaba el kirchnerismo en pleno. Sí, en otras marchas, cuando el gobierno era anterior, también iban legisladores que hoy están en Cambiemos. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que estamos en un entretiempo electoral. Y en este momento, una protesta sindical tiene inevitable significado político. Ustedes están haciendo campaña para determinados candidatos de la oposición, queriéndolo sin querer, pero la están... Mire, si quieren ir o no ir es una decisión. Si usted lo hace en un periodo preelectoral, y ahora llama una huelga nacional, un periodo preelectoral, está diciendo que su opinión está por encima de la del pueblo que vota. No, me parece que si alguien quiere ir a una marcha, va. Si lo hubieran subido al palco y le prestan el micrófono, sí, acuerdo con usted, y tendría razón de decir es un acto montado para que hable una persona que es candidata, acuerdo. Pero si alguien va, les recuerdo que en medidas anteriores, cuando estaba el otro gobierno o cualquier gobierno, siempre los legisladores de la oposición van a solidarizarse. Después, cuando asumen responsabilidad de gobierno, se olvidan, lamentablemente. Y se lo digo desde un sector que fue el que más le paró al gobierno de Cristina Kirchner. O sea que a mí esa no me cabe, ¿no? Porque si hay un gremio que le paró al gobierno de Cristina Kirchner fue un bancario. Antes de las elecciones, es de una arrogancia ostensible, porque están diciendo que ustedes son más importantes que el voto de la gente. Pero el gobierno acaba de ganar las elecciones y ustedes van y hacen una movilización. El gobierno y hay 2 tercios que le han votado en contra. O sea que les importa un bledo que haya ganado las elecciones. Pero me parece que los que hablaron igual hoy en el acto, parece que primero la terminología vulgar esa no va conmigo. No va en esta mesa. No, me parece que es una terminología vulgar que bueno, les importa poco, discúlpeme la falta de academicismo, les importa poco. En mi caso yo fui por las convicciones que tengo y por lo que se votó. Si hay legisladores que han ido de un partido o de otro, es un tema de los legisladores que han querido concurrir. Si hubiera acordado con usted, si le prestan el micrófono a esos legisladores en medio de una campaña electoral. O sea, la diferencia está en si suben o no al palco. Y con respecto a lo otro, no es que nos importa un bledo o no nos importa un bledo. Uno ejerce una representación y esa representación la trata de cumplir lo más honesta y transparentemente posible. En esa representación hay sindicatos que, como usted ha visto, han manifestado su negativa a ir y otros que tenemos mandato para ir. Entonces también, cuando uno se planta en la posición, les importa un bledo lo que haya votado la gente, también a nosotros nos votan y tenemos mandato para hacer determinadas cosas. Entonces, yo lo que pediría es un poco de respeto por los mandatos de todos. Pero no es lo mismo. Totalmente, la CGT puede hacer, en todo caso uno después puede evaluar a quién conviene la marcha de hoy. La CGT puede hacer, como hacía en su momento en el periodo electoral, cuando estaba Cristina y demás, una marcha, un paro, cuando quiera. Mi evaluación es que sirve en la polarización. Le sirve al gobierno y también le sirve al kirchnerismo. Porque Axel Kicillof, Moreno, cantando la marcha y demás, bueno, Cristina se planta como la única referente que sigue marcando la cancha dentro del peronismo. El resto está borrado. Hoy Massa no apareció, hoy Urtubey no apareció, hoy los gobernadores que están ahí desperdigados del peronismo no aparecieron. Los que estuvieron fueron los dirigentes del kirchnerismo. Miralo a Guillermo Moreno ahí en la plaza. Bueno, es eso, ¿no? Porque fíjate, en última instancia el peronismo, los que salen a la cancha, los que tienen en la plaza representación son kirchneristas. Digamos, el resto de los referentes del peronismo están borrados en una marcha como la CGT. Para que a los dirigentes peronistas que están enfrentados con Cristina, o que están en la vereda de enfrente, por ahí un acto como el de hoy de la CGT no le suma un voto, les resta en todo caso y favorece al gobierno. En cambio, Cristina creo que está buscando tratar de recuperar en el peronismo, de buscar una base de apoyo que le sirva para enfrentar en mejores condiciones la elección de octubre. Hay un intento de nacionalización, las movidas estratégicas de Cristina, del kirchnerismo, y esto hoy
digamos, no le resta a Cristina y por ahí le suma algo. Me parece que eso es lo que está buscando la expresidenta. De alguna manera seguir en la centralidad de la política. Hay una crisis también desde el punto de vista político, ¿no? En la CGT, digamos, en algún momento los dirigentes de la CGT tenían sus referentes, Daer estaba con Massa, bueno, Acuña también estaba vía Barrio Nuevo cerca de Massa. Bueno, hoy han quedado de alguna manera pensando más en la CGT que en los referentes políticos, porque hoy no hay referente político. Sí, de acuerdo con vos, hay una crisis de representación, eso está claro. Cristina, salvo Palazzo, Cristina estaba muy afuera de la CGT. Todos los dirigentes de la CGT se habían alejado, salvo Palazzo que la ha acompañado, se habían alejado de Cristina. Pero bueno, hoy, de nuevo, los únicos dirigentes que pueden aparecer en la plaza son kirchneristas. Mirá, desde el punto de vista de la primera pregunta que me haces, sí creo que hay una crisis de representación en la CGT, voy de acuerdo plenamente con vos, me parece que no hay un liderazgo claro, el triunvirato puede haber servido para un momento determinado y buscar darle alguna forma orgánica, pero hoy no está funcionando, son claramente tres sectores que tienen pensamientos distintos, la prueba estuvo en que algunos decidieron no ir, otros ir a media. Y creo que lo que le está haciendo falta al movimiento obrero es más que hombres, buscar un programa y detrás de ese programa que lo ejecute algún hombre que sea capacitado o esté capacitado para eso, ¿no? Maxi, igualmente, fíjate que hay un paralelismo, porque si bien en el sindicalismo hay un poder que no termina de definirse, también te pasa con el peronismo, obviamente, porque Cristina es la que está liderando, pero aparentemente no le alcanza para terminar de ganar las elecciones en octubre. Entonces, me parece que la manifestación de hoy tiene más pinta de ser río revuelto, a ver si alguien podía agarrar algo, pero no queda todo claro. Bueno, agarrar una cruz para pegarle al otro. Esa foto de los camioneros pegando con una cruz. La explicación de la logística y la ubicación la escuché varias veces, pero me parece que hay algo que va más allá de simplemente dónde se ubica cada uno, y creo que pone de manifiesto que hay conflictos internos dentro del sindicalismo que son graves. Esto va más allá de dónde se ubica cada uno. Si no, imagínate, mismo dentro del gremio de camioneros. Así que acá hay una puja de poder que no está definiéndose, entre otras cosas porque el sindicalismo probablemente también necesita una reforma de fondo cuando sabemos que hay algunos sindicalistas que llevan más de 30 años, 37, incluso hay uno que tiene 50. Entonces, ¿cuál es la renovación del sindicalismo?